Estoy aquí en la ciudad de Cali disfrutando de un clima delicioso, debajo de un mango que nos da una condición de temperatura especial, con un ambiente supremamente especial. Quiero saludar inicialmente a todo el equipo de la Institución de Educación Superior en este evento que organiza el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior, FODESET. Y evidentemente el propósito nuestro al visitar las regiones en el país es reconocer el trabajo que desarrollan las instituciones en favor de la sociedad, en favor de los muchachos y con un propósito absolutamente enfocado en el desarrollo y en el mejoramiento y en lo que tiene que ver con la generación de calidad en la educación superior. Quiero saludar a la institución universitaria Antonio José Camacho. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Ahora quiero que el aplauso sea fuerte para Antonio José Camacho, la institución que nos recibe. Un saludo muy especial para Julio Nava, que nos acompaña hoy. Julio, bienvenido. Te saluda la institución Antonio José Camacho. Saludamos al rector, al doctor Hugo Alberto González López, quien abrió las puertas para que pudiéramos compartir hoy contigo la historia de tu vida. El tema del que vamos a hablar hoy es la música y qué influencia ha tenido en la educación. Pero nos acompaña un equipo maravilloso de diferentes instituciones del país. La doctora Blanca Julián Rincón, quien es de la Fundación Universitaria Luis G. Páez. Doctora Blanca, gracias por acompañarnos. El doctor Próspero José Posada, Escuela de Tecnología de Antioquia. Bienvenido, doctor Próspero. Doctor Otto Páez Ospina, director de Medio Universitario de la Fundación Agraria de Colombia, Uniagraria. Doctor Otto, bienvenido. Muchas gracias. La cabeza del FODESET y quien ha creído en este proyecto y quien hace posible que estemos recorriendo el país, doctor Gustavo Riveros, bienvenido. Muchas gracias por su voto de confianza siempre. Quiero saludar a la doctora Flor Alba Cano, coordinadora nacional del Comité de Extensión de Ciencias. Doctora Flor, ¿cómo va? Y a este lado, por supuesto, el doctor Javier Ocampo, decano de la Facultad de Música, Instituto Departamental de Bellas Artes. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Al equipo humano de la institución, pero también a ese equipo que ha creído en nosotros, que son nuestros aliados estratégicos y que hoy están con su talento humano, con su energía, con su acompañamiento. Muchísimas gracias, son ellos. La firma Se Le Tiene, Versoft, Covitel, Cámara Colombiana de la Energía, Matricúlate, todos aquellos que acompañen a FODESET en esa actividad tan maravillosa que es fomentar la educación. De manera que a partir de este momento, Julio, el abrazo cordial de siempre cada vez que nos encontramos. Allí hay un tesoro adentro donde ese ángel lucha todos los días por crear, por construir, y es la lucha que damos todos los seres humanos, sin duda motivando y justificando la existencia en este bello país. Caleño, ¿no? Soy caleño, nacido aquí en la Clínica de los Remedios. Más caleño no me puedo. Bien, bien. Ese es un buen nombre para una clínica, Los Remedios, y la música es un excelente remedio para el alma. Julio fue escogido por la revista Billboard como uno de los 10 artistas latinos con mejor sonido hace muy pocos años, Julio, y el reconocimiento de la revista Billboard no solamente es merecido, sino que adicionalmente la construcción de una carrera musical arranca desde recién nacido, y vamos a explorar hoy en qué medida la creación de un artista con un panel no solamente calificado desde lo pedagógico, y no, por supuesto estoy hablando en este caso de las personas que me acompañan, pero también desde la construcción musical, como es el caso de la institución de Bellas Artes, con usted, Javier. Vamos a explorar en esa construcción y en el sonido particular que desarrolla Julio.
Julio, la primera canción que cantaste, ¿cuál fue? Yo pensaría que es bien difícil saber que yo arranqué a cantar peladito, imitaba mucho como las cosas que escuchaba en la radio, ¿no? Entonces a mí me tocó Radio Plancha fuertísimo, o sea, me sabía todas las de María Conchita Alonso y Paloma San Basilio, las cosas que ponían en esa época, ¿me entiendes? Los comerciales de televisión, empecé a tener como esa afición por las memorizaba y empezaba a cantar. Entonces mis amigos en el bus del colegio desde muy pequeño siempre me ponían a que les cantara, pues. Las caricaturas, por ejemplo, me gustaba mucho aprenderme las caricaturas, incluso las que eran en japonés. Entonces, ¿te acuerdas, por ejemplo, del Capitán Centeno? Esa historia es genial porque yo me la había aprendido así y un día me conocí con un japonés y me la tradujo, ¿no? Y entonces ese era Doko no Darekawa Shiranai Keredo Amen no Travesura in the Eredu Keko Kamen no Hisaruga Hey Shiro Mikatayo Yo hijito yo y aparecía. Entonces a mí me parecía genial toda la multimedia de muy niño, el cine, o sea, era espectacular. Para mí siempre fue un enigma la música, ¿no? Y creo que es el acertijo principal en mi vida. Se convirtieron las matemáticas, pues, el álgebra, el estudio de las matemáticas y la trigonometría y la música. Para mí eran exactamente lo mismo. Pues hay muchos músicos que difieren, pero pues la teoría musical es matemática, es física. Eso es cierto, maestro, completamente. De hecho, hay muchas técnicas nuevas de enseñanza que seguramente ustedes acá en la universidad muchos se han preguntado cómo agregamos la ciencia, cómo agregamos la tecnología, cómo todos esos nuevos sistemas y esas nuevas pedagogías, pero la verdad es que la música ayuda a desarrollarla porque cuando nosotros pensamos la simple distancia de una nota a otra, estamos aplicando distancias matemáticas, estamos aplicando medidas. Y hay un infinito entre nota y nota. Además, todo el cálculo diferencial que se define en las integrales de integral de 0 a no sé qué, es exactamente lo que ocurre entre un traste y el otro, es un infinito completo. Por eso tú notas a un buen guitarrista cuando logra hacer pues sacamos el ejemplo aquí. Tú podrías pensar que puedes hacer algo como esto, pero lo que hay entre él y el otro es eso. Ese es un mundo infinito, es una tonalidad infinita. Y de hecho hay una cosa importante porque en muchas músicas, por ejemplo, cuando se empezó a hablar de las músicas tradicionales colombianas, como que la música negra o la música del Pacífico no es una música afinada, por ejemplo. Esos son temas que trascienden y en este momento ya no hay una discusión sobre ello, porque se entiende exactamente, se entiende que hacen parte de la tradición y que esas músicas necesitan esa diferenciación entre una nota y la otra para encontrar lo que ellas son y la naturaleza misma de la afinación, de los instrumentos que crean, de los instrumentos con los cuales reproducen la música. Entonces, por ejemplo, el glitch que acaba de hacer Julio, eso es muy común en las músicas orientales y tenemos muchos instrumentos y se traduce al blues porque los africanos lo hacen. Y eso trasciende al rock and roll, eso trasciende a la salsa, eso trasciende al jazz y eso se convierte en un elemento que ya es universal y que hace que todos los géneros finalmente estén conectados por muchos lazos. Que incluso para decirte, para mí la clave de la unión de la gente en el planeta es la música. Si todos cabemos en la música, cabemos en el planeta. Qué bien. Hay un tema, doctora Blanca, integrando música a matemática, las ciencias exactas, la apreciación que se le puede dar desde la universidad en el desarrollo de la música, ¿cómo lo aplicarían pedagógicamente en las instituciones? Evidentemente tenemos conceptos elaborados de cómo la escritura musical tiene una complejidad, pero a la vez en la dinámica del proceso de formación, pero en nuestras vidas la música es la esencia. Si nosotros miramos la historia, los primeros habitantes del mundo hablaban cantando. La expresión el llanto del niño que era
peligroso. Dicen que la primera canción ocurre como la canción de cuna del afán de los padres de evitar un depredador, porque pues estamos hablando obviamente de la época en la que nosotros también éramos depredados por los animales. Entonces el llanto de un niño le anunciaba a un animal pues, que estabas ahí, que no podías descansar. Entonces el arrullo de la madre al niño dice que es el primer... Y en la cotidianidad, todas las expresiones del ser humano se evidencian a través del arte y de la música. Tú estás triste y tú oyes música. Tú estás feliz y quieres oír música. Tú te quieres expresar un sentimiento de rabia, de dolor, pero de amor, y todo se expresa a través de eso. Entonces, para la educación, la música es un instrumento muy potente para lograr enfocar esos procesos de aprendizaje y sobre todo ser efectivos en la comunicación que de ahora día los docentes y los que sabemos damos el conocimiento, sino por el contrario es una dinámica de interacción en donde la música y el arte son un instrumento muy potente para comunicarnos en los procesos de aprendizaje. Y a veces los descuidamos, volvemos todos... O son paradigmas también de formación. Los maestros tienen muchos problemas en la infancia enseñando, porque pues discutíamos nosotros temas, por ejemplo, que me pasó a mí el asunto de no puedo usar la mano izquierda porque si no usted es un manicagado. Y mucha gente crece pero los niños que tienen tendencia a utilizar la mano izquierda desarrollan más el lóbulo derecho del cerebro, donde está todo el espacio que está demostrado con resonancias magnéticas, que es donde cuando recurrimos a la necesidad de imaginación, de construir ideales, de fantasear, está en ese lóbulo. Entonces el desarrollo de la mano izquierda termina a ser prácticamente castrado con el tema también religioso de la diestra y la siniestra, la mano del diablo, a la izquierda, entonces tienes que usar la derecha. Una cantidad de paradigmas que aún permanecen en la formación, hombre, que retrasan al ser humano en su desarrollo. Que si bien no todos van a ser músicos, yo lo que siempre le invito es sacarse ese, por ejemplo, ay, es que yo soy un músico frustrado, es que yo nunca voy a llegar a tocar como Stravinsky el piano. En fin, la lucha individual, la lucha de la música y de la educación es tu propio seguido, es tu espíritu. Pero cuando tú estudias un poquito de música, en lo que sea que ustedes se dediquen, los futbolistas, cuando usan música, desarrollan mejor todas las extremidades, porque el cerebro se te enciende completamente. ¿Y qué decir del poder de sanación del arte y de la música? Y es real. Además que hay un elemento fundamental cuando pensamos en la música, muchas veces pensamos en las letras y pensamos en las canciones, digamos, en lo que sea, pero hay un poder mucho más grande y es el sonido. Y detrás del sonido está el ritmo, y todos necesitamos el ritmo de vida es fundamental. Entonces, muchas veces necesitamos la música no necesariamente por la melodía, sino por el ritmo que nos transmite. Vemos deportistas de alto rendimiento que cuando van a entrar a una prueba, cuando van a ir a nadar, colocan cierta música con cierta velocidad, con ciertos decibeles, porque eso lo que logra es empatar. Exactamente, empatar lo físico con lo mental para llegar a un grado de conexión que sea lo suficientemente fuerte para no excederse, pero tampoco para dejar guardado. Entonces desarrollan distintos elementos para desarrollarlo. Y hay una cosa muy importante, los profesores, yo todo el tiempo hablo con los profesores, porque la música no solamente, insisto, la música no solamente son las canciones, la música tiene mucho que ver inclusive en la manera en la que hablamos. Si un profesor aprende a desarrollar su voz, a manejar el ritmo de su voz, las distintas alturas de su voz, sus estudiantes no se le duermen, porque todos hemos tenido la experiencia de un profesor que habla exactamente igual desde el principio de la clase. A los 5 minutos el cerebro ya se desconectó. Es hipnótico, por supuesto. Y es un proceso en el cual a nivel pedagógico, a nivel académico, no se piensa, porque asumimos que la responsabilidad del que está al frente es prestar la atención sin importar lo que esté diciendo, entendiendo que la música nos muestra un montón de niveles y de superficies que nosotros tenemos que ir explorando, y a nivel pedagógico, a nivel didáctico, se convierte en un elemento fundamental. En ese punto en particular,
Cuando Julio Nava está viviendo sus primeros años en Cali, pues Cali es ritmo, Salsa, Cali era es salsa 100%. tiempo y Cali es salsa. Así, güey. ¿Qué canción de la salsa de la infancia de Julio recuerdas que quieras compartir con nosotros y que podamos escuchar ahora? Voy a enchufar esta guitarra. Yo escuché mucha salsa, yo soy salserísimo, ¿no? De hecho, yo tengo una anécdota con mis amigos rockeros que casi me linchan porque me vieron bailando salsa por ahí. Esas son las cosas que yo nunca entendí de que existan todavía, sobre todo en el mundo del rock, ¿no? O sea, para mí el rock es como la libertad plena y encontrar pues también que en ese mismo nicho hay gente que no, pero no me atrascas con un acordeón por aquí porque eso no. Sí, es que es rarísimo, pues salía con los vientos, pues trompeta, saxo y trombón, y como aquí no sabían pues que obviamente el rock and roll también se instrumentó pues con todo, Claro. entonces si aparecías con trompeta, saxo y trombón, que es que esto no es una orquesta, sí, unos paradigmas que evitan que la gente se desarrolle y que aprenda más, es rarísimo, yo a veces me pongo muy triste con esas cosas. Yo creo que es la canción más linda que se ha compuesto. O sea, ese Cali Pachanguero para mí eso es flamenco, rock and roll, una salsa. Es una salsa. Entre otras cosas que la salsa está alimentada de muchos otros géneros. Claro. Y hay ortodoxos que dicen que la salsa no es salsa por Que no, sola. son cubanos, que son cubanos. Sí, pero resulta que el son cubano viene también por nuestra influencia española, porque pues, son los aires españoles, de la bolería y todo el tema. Pero mientras la pasaba- flamenca viene ahí, o sea, todos estamos hechos de una cantidad de cosas que negar algo la música no te lo admite. Sí, que eso es lo que por eso te hacía la mención, que la manera de nosotros llevarnos bien como seres humanos es comprender la música. Porque si en la salsa cabe la rumba flamenca, cabe el son cubano, tenés jazz, tenés blues, tenés todo, es una salsa precisamente. Música del Pacífico. Ese es el punto. Claro que sí. ¿Qué pasaba mientras oías salsa? Porque también había rock que influenciaba, y, no sé, el aprendizaje, las vivencias, la historia de la familia y los amigos. En el rock, ¿qué pasaba en ese momento? El rock llegó fue como una sorpresa para nosotros, más como la irreverencia. Para mí fue lo primero fue cuando Hombre G sacó Devuélveme a mi chica. Sí. Hombre G dijo, marica. Ese era el David Summers con Hombre G. David Sommer, además que es un tremendo músico, ¿sí? y sacaron esta banda de rock and roll super pop, super light, ¿sí? Entonces yo creo que el rock en español empezó fue como a marcar una diferencia entre, yo aquí me puedo distanciar y diferenciar de mis padres, que es lo que le pasa a uno cuando está pegado, ¿no? Uno quiere no parecerse a los papás cuando está joven. Eso también sesga mucho a los pelados de la formación. Y como nuestra invasión anglo fue cultural, fue con rock and roll. Sí, a nosotros nos invadieron la mente fue con rock.
pero era te segregaba, porque entonces si no hablabas inglés no entendías nada. Entonces también se convirtió en un asunto élite de, no, yo escucho rock, yo no oigo lo otro. Y en este tema de música y educación, ¿qué era difícil para Julio en la guitarra en términos de rock empezar a practicar, que hoy ya no, obviamente no lo es? Mira, por ejemplo, este paradigma que es súper bacano de tocar con el tema de la música. Nosotros, como venimos de una influencia española y más o menos pues, lo que se volvió popular acá fue más bien como el tema más tuna, ¿no? Un tema más, un poquito más melódico. No tan carnudo en su esencia, ¿sí? Porque entonces el bambuco se abandonó porque es dificilísimo. Entonces la gente no volvió a tocar bambuco y perdió su popularidad en su momento, pues que fue más bien como crítica en las letras y esto. Pero pues los tiempos que manejábamos nosotros acá son variadísimos, porque los llaneros diferentes, los tamboreros en Jacinto tocan diferentísimo a los tamboreros del lado de acá del Pacífico. Entonces hay una riqueza enorme. Yo me fui 5 años por toda la región a aprender a tocar el arpa, a aprender todo eso, y en la medida en la que yo empezaba a explorar más ritmos, lo que a mí me gusta, que es tocar rock and roll, se me enriqueció. Rítmicamente tu cerebro empieza a admitir más cosas, pero la matemática y la física no te permiten encajarla de manera indecorosa. Ella encaja de una sola manera, en contrapunto perfecto, como un engranaje, pero tienes que conocer todo si quieres ser músico. Entonces normalmente uno, cuando está pelado, uno quiere tocar rock y entonces aprende las noticas, entonces uno hace... por ejemplo, lo que nos pasaba para tocar Devuélveme a mi chica, que era... ellos lo tocaban acá. ¿Sí? Pero cuando estás aprendiendo uno no puede sostener la cejilla, entonces nos tocaba como le enseñan a uno, pues con cultura. Entonces era... Empieza la lucha con los maestros, pues yo tenía mi profe que era un tipazo, pues mi profe, un señor genial, pues el profesor Orozco, que fue el que me enseñó a mí toda la música. Sí, él era muy paciente. Yo le decía, profe, pero es que necesito aprender a tocar esta canción. Decía, es que a mí me aburre joven Julián, me decía Julián. A mí me aburre joven Julián porque eso todo es pentatónica. Entonces, ¿cómo así? Sí, es pentatónica. Entonces me dice, pero entonces esta de Guns N' Roses, es pentatónica, pero en la... Y esta es pentatónica, pero... ¿En serio? Claro, entonces... mira, sí. Entonces todas salen por ahí, claro. Entonces, lo que hace es que venís de menos a tratar de tocar rock. Pero el verdadero rock está en el blues. Entonces, si no estudias el blues, no puedes tocar correctamente el rock and roll. Entonces... normalmente la moda lo que hace es, no, yo con estas me defiendo. Pero todo esto proviene de la escala completa de do mayor, quitándole ciertas cosas y agregando el blue note. Entonces llegar a eso te toma mucho tiempo. Salsa, rock, hablaste del blues. Luego. ¿Y qué sonaba del blues? No, pues en el blues tuve que empezar a estudiar obviamente todas las raíces del blues. Que además hubo un quiebre lindísimo, por fin llegó el YouTube. O sea, cuando llegó el YouTube yo era como el niño gordito en la fábrica de Willy Wonka, o sea, yo no podía parar de escuchar música de todo el planeta. YouTube arrojó una estadística que todo el mundo escucha siempre las mismas 20 canciones. Preocupadísimo además, o sea, tenés acceso a todas las canciones del mundo y la gente siempre quiere oír las mismas 20 canciones que ya se sabe. Que psicológicamente a la gente le da alegría reconocer algo que ya se sabe. Y eso es uno de los paradigmas más graves que tiene el aprendizaje, porque realmente pues, uno tiene que estudiar en lo que no es bueno, en lo que le molesta. Si hay una premura social de necesito que este muchacho ya me gradúe rápido porque lo tengo que poner a producir para que vaya a la casa y produzca. Entonces los pelados están estudiando con un problema de yo para qué voy a teatro y a esas cosas de cultura si yo necesito aprobar algo. ¿Para qué leo? Sí. ¿Para qué me va a poner a leer un libro? Y el peor de todo, pues yo para qué estudio eso y yo no lo voy a usar. Uy, eso como me estuviera mentando la madre, ¿me entiendes? Es horrible. ¿Sabes? Escuchar un pelado diciendo, yo para qué estudio eso si yo eso yo le dije a un pelado ya de gusto, le dije, si no lo estudias ten la completa seguridad que nunca lo vas a usar.
pero cuando estés en posición fetal con un problema, el hijo de puta en tu vida, te vas a dar cuenta que inmediatamente ese cerebro, todo lo que estudiaste ahí mismo te llega como, aquí hay esto para que te defiendas de la vida. Y en ese momento es donde la gente entiende que lo más importante es la cultura, lo más importante es el teatro. Yo para que me dijeron los abogados, yo para qué estudio teatro si yo voy a ser abogado. ¿En serio me estás preguntando eso? Es lógico que tienes que estudiar. Debería haber más series. Es sushi, todo el tema. Entregado en ingeniería, 10º semestre, teatro clásico griego. Fue la materia que más me gustó. De 5 semestres clavada a estudiar ingeniería. Y además es uno más bonito hablando todo el bonito de los griegos. O sea, se van a sentar en un restaurante, vas a tener mejores resultados en tu vida si tienes un nivel cultural mayor. Se ve bonita la copa de vino hablando de... Esta mañana, pensando en esto, escribió una persona que sé que es importante en el medio y escribió, bueno, ¿quiénes de ustedes ya usaron el seno y el coseno que aprendieron en trigonometría? Lo escribió, además que después escribió información como que nos sirve, que nos da. Entonces pensaba yo, Eso es mediocre. es completamente. Cuando yo hice mi maestría en Francia, tuve la suerte de trabajar con uno de los profesores de acústica más importantes que habían en Francia en ese momento. Y yo me acuerdo cuánto hubiera querido entrar a las clases de él y haber tenido muchísimo más conocimiento de trigonometría y muchísimo más conocimiento sobre todo ese proceso para poder sacarle más provecho a la información, porque para ellos era muy natural hablar del tema. En cambio, yo tenía que irme a la casa a revisar funciones. Yo tenía que llegar a la casa a revisar cómo funcionaban las ondas para poder entender y mirar en un plano cartesiano cómo era que se creaban y cómo se planificaban. ¿Cómo se amortiguan? Exactamente, para poder entender. Amortiguan. Claro, y que la replica y que la amortigua, porque eso es fundamental en la acústica. Claro, que lo refleja y que lo absorbe y que le quita la energía. Pero desde la perspectiva y sobre todo lo que hacemos quienes estamos dirigiendo las instituciones de educación y educación superior, esto representa un reto fundamental en el entendimiento de que no son materias especializadas y son elementos de vida. ¿Sí? Son elementos que incorporan la posibilidad de que tú te comuniques, de que hables bien, expreses. que te expreses correctamente. Y creo que tú ahorita nos vas a dar un maravilloso ejemplo. ¿Qué luz? Sí, Estábamos esperando Es que por cuestiones técnicas me toca estar cambiando de guitarra. Ahorita les explico por qué traje las dos guitarras y por qué las estoy cambiando. Ustedes esta tienen una afinación estándar española, que es como nosotros aprendemos a tocar en Latinoamérica. En Estados Unidos los pelados aprenden a tocar en afinaciones abiertas. Esto está en fa. Ya vamos a acabar. Está en fa abierto. Entonces, para cuestiones más de blues y de flamenco se utiliza más la afinación abierta. ¿Sí? Y las dos son distintísimas, las posiciones cambian. Sí, de hecho, una persona que toca normalmente en esta, cuando agarra esta vez, esto está desafinado. Yo no me lo voy a dejar. Vamos a tocar un blues. Hay una cosa importante como para explicar un poco qué es no solo blues, porque el blues es un género, pero también es una manera de construcción, tanto en estructura como en las notas que se pueden utilizar. Y una cosa importante es que la mayoría de las músicas, como mencionaba Julio hace un rato, esas músicas, todo lo que tiene que ver con rock and roll, y muchas de las músicas que nosotros conocemos se derivan del blues, porque el blues es raizal, el blues viene de África y llega a Estados Unidos y se convierte. Y nosotros acá, las marimbas de chonta tienen una afinación diatónica que utiliza, digamos, de una manera distinta, una distribución parecida a la que utilizaron en Estados Unidos. Entonces el blues, estamos hablando de distintos elementos, no es solamente el género musical como decir, toque un blues. No, porque el blues es como una forma, el blues en Estados Unidos hablan del blues, es como una estructura. Ellos dicen, vamos a tocar blues en la 12 compases. Y ellos ya saben, y todos arrancan a tocar, ya es una forma. Sí, ya es una estructura, es como cuando hablamos en arquitectura o como cuando hablamos en ingeniería de algo que ya está muy preciso, y a partir de esa base es donde se empiezan a crear y se empiezan a hacer las modificaciones para crear. Ese infinito que hay en el lamento que proviene de la esclavitud. ¿Sí? Normalmente pues uno no llora
ay, 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 ay. Sí, cuando lloras barres todo el espectro, que es el... ¿Sí? Ellos, la cultura que está alrededor de la esclavitud, los que tienen modo, tienes que tener una mansión con un piano. Es obligatorio pues, socialmente en esa época. Los niños tienen que recibir clases de piano. Entonces, si tú eres una persona acaudalada en Estados Unidos en ese entonces, pues tienes un piano y tienes maestro de piano. Pero los niños, como son niños, están esperando los niños hijos de los esclavos de la hacienda a que los niños blancos terminen su clase de piano para salir a jugar, porque son niños, juegan entre ellos, ¿de acuerdo? Pero entonces está el peladito esclavo parándole bolas a toda la música clásica. Está escuchando música clásica por primera vez. Pero cuando él va a sus barrios, a sus sitios, pues está la taberna donde está el honky tonk y viene toda esa música mezclada del folclore de ellos, que vienen los irlandeses, ¿sí? También con los cánticos que ellos traían y que recuerdan desde los buques. Entonces esa mezcla es lo que genera, muchos cruceros dicen es que nosotros escogimos las notas que nos dejó el hombre blanco. Entonces aparece el Blue Note, esa notica que le da ese chiclecito raro que es muy difícil para nosotros los latinos tocarlo como lo tocan ellos, hay que estudiarlo mucho. De hecho, el mayor enigma, la historia más bonita que la pueden ver en todas estas series nuevas que han salido, el documental de Robert Johnson, que pues, podría decirles que ha sido como el que me despertó a mí el asunto de este señor que tocaba muy mal el blues y la gente se le burlaba y el tipo todo ofendido. Los amigos le dijeron, tenés que irte a la encrucijada, esperar a que venga el diablo y firmarle un pacto al diablo porque si no, no vas a aprender nunca a tocar el blues. Y resulta que el mito creció porque el tipo se desapareció un año y al año aparece este man tocando la locura. ¿Sí? Entonces empieza a surgir también ese tema de los pastores en la iglesia que esperan el domingo su diezmo, su contribución, y resulta que la gente se va el sábado y se lo rumbea en los sitios. Entonces empezaron a hacerse publicidad de no vayan a oír esa música del diablo. Y empezaron a tachar pues a los músicos que eran los músicos del diablo, y eso les generó un problema social gravísimo. Ahora estabas precisamente con una canción, Tiempo del Blues, y era... Vamos a tocar un blues a ver cómo nos va aquí. Que es estás buscando una mujer. Entonces, el que hice ahorita me lo acabo de improvisar, pero obviamente lo hago alrededor de las vueltas que el maestro estaba contando. Ya es como un acuerdo, de ahí no nos movemos. Ahí está el juego puesto, es como esta es la rayuela. Ahora salte y juega. Por eso los gringos dicen play, ellos no dicen tocar, ellos dicen play, juega. ¿Sí? Y en la actuación dicen action. Vamos con... Ella estaba en la cantina, yo cantaba una canción, clavándome las pupilas sin tenerme compasión, su verdadera mentira
la razón. Y entrada restringida, sin el santo y bendición. Nos besamos esa noche, nos besamos a traición. La pasión se hizo un derroche, con pecado selección. Me está haciendo los olvidados, tan cabrona y tan cabrón. Arrogante en sus suspiros, obra de arte en el amor. Y me dejó tranquilamente en el espejo empallado, y un fumo de besos resecos en mi pasado. Borrachera, borrachera, me tengo una borrachera de su piel, de su manera de hacer el amor, que bella y por Dios que es esa mujer. Borrachera, me tengo una borrachera de quererla, de tenerla, viendo sus lunas llenas en eterno sol de miel. Un rato de escarcha que se fundía ante el calor. Su cuerpo era un pentagrama y yo su compositor. Nunca perdimos tregua, ni piedad ni condición. Tenía el pudor de fiesta y ojera en el corazón. Me dije no hay compromiso, no cometas ese error, que este rato dure por siempre, que ya se va y yo me voy, y se abren nuevas heridas, y ya tenemos un montón. Pero ya saben, Cupido siempre mete su opinión. Me dejó, me quiero, me espejo empallado, sumo de besos resecos en mi pasado. Borrachera, borrachera, tengo una borrachera de su piel y su manera de hacer el amor, que bella y por Dios que es esa mujer. Borrachera, tengo una borrachera de quererla, de tenerla, viendo sus lunas llenas el eterno sol de miel.